Es radio, es la mañana. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida son... 10 y 12 minutos, muy buenos días, reciban un saludo de Isabel González. Estamos continuando con Es la Mañana de Federico, comenzamos a las 6 en punto, estuvieron ustedes en manos de Rosa Nalaviada y hasta las 12 nos quedamos con todos ustedes, con todos vosotros, además con las secciones habituales que tenemos siempre en Es la Mañana de Federico. Efectivamente, no está el jefe, pero sigue estando su espíritu. Tenemos, como no podía ser de otra forma, aquí sentado a César Vidal. César, buenos días. Muy buenos días, Isabel. César retrasa el comienzo de sus vacaciones. Sí. La temporada fluctúa entre unos y otros. Ya me hubiera gustado no hacerlo, pero bueno, una de las razones era el programa de hoy. Sí, el programa de hoy, porque además hemos decidido capitular, ¿verdad?, después de toda esta temporada, abordando el final del régimen. Hoy definitivamente César Vidal va a concluir y va a puntualizar, va a hacer un breve resumen de lo que hemos estado aprendiendo durante todo este curso, durante toda esta temporada, y además se va a centrar en una fecha muy concreta, el 20 de noviembre y lo que viene después. Pero también saludo a Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, estupendamente. Que también... Perdón. No, digo que este día ya fue anunciado hace mucho por Fukuyama, ¿no? Es el fin de la historia. Hoy es el día fin de la sección de historia. No, el fin aquí en el radio es la historia nunca acaba. Y además en esta emisora el lunes que viene tendremos nuevas secciones y por supuesto seguiremos estando. Jorge además nos va a hablar de publicaciones científicas, algo en lo que además es experto. Bueno, sí, contaremos dentro de un ratito que en esos años, en 1900, a finales de 75 y comienzo de 76, llegó a España una publicación editada en Estados Unidos, Scientific American. Aquí llegó con el nombre de Investigación y Ciencia, que se ha convertido pues en uno de los grandes tótems de la divulgación de la ciencia seria en español. Y luego lo contaremos más en profundidad, pero con una noticia que en aquel entonces había despertado la sorpresa de todos los ciudadanos del mundo occidental. Estaba a punto de erradicarse la viruela. Todavía no se había erradicado, pero ya había signos de que se iba a erradicar, y ese fue el tema de portada de uno de los números de aquella primera Investigación y Ciencia. Pues ningún experto como el director de Cubo como para contarnos lo que ocurría por aquel entonces. Bueno, César, decíamos que hoy recapitulamos. Bueno, llegamos al año 75, que tengo que decir que fue un año terrible para el régimen de Franco y por supuesto para Franco. Casi parecía como si el régimen estuviera muriendo en paralelo al creador de ese régimen. Para que nos hagamos una idea, en el año 75 Franco era una sombra de sí mismo y se fue deteriorando físicamente de una forma galopante. La crisis económica era gravísima y el gobierno no hacía frente a la crisis económica porque estaba dedicándose a otras cosas. Adoptó algunas medidas tan tontas que luego Rodríguez Zapatero las ha copiado, como fue la de reducir el límite de velocidad de los automóviles. Pero quiero decir que la crisis económica estalló en el 73 y el gobierno seguía 2 años después a la luna de Valencia. Las intrigas políticas, que yo diría que eran muy claras desde el año 69, en el año 75 por supuesto ya eran navajazos dentro de las familias del régimen. Marruecos amenazaba directamente el Sáhara y todos sabemos que se acabó llevando el gato al agua, y además el terrorismo propinaba algunos de los golpes más terribles que se produjeron en toda la época de Franco. Franco se moría y con él se moría el régimen. Lo más terrible cuando uno examina lo que fue ese año 75 es que además tienes la sensación de irrealidad. Es decir, la gente que estaba dentro del franquismo, salvo aquellos que tenían muy claro que el franquismo lo iban a dinamitar inmediatamente para situarse en otro lado, la gente que estaba dentro del franquismo hacía cosas que mostraba que vivían en una burbuja. Por ejemplo, en el año 75 sale adelante una ley de asociaciones políticas que no eran partidos políticos, y en esa ley de asociaciones políticas se permitía formar asociaciones siempre que se mantuvieran dentro del ámbito de las leyes fundamentales del movimiento nacional, lo cual en los años 50 o en los años 60 hubiera tenido un sentido. En el año 75 era una ridiculez, porque pensar que los partidos políticos al final iban a permanecer dentro del movimiento nacional era un absurdo. ¿Cuál fue el partido que tuvo más éxito en esa época?
pues nota arqueológica casi, fue el partido proverista de Maisonneuve. Bueno, Maisonneuve, que es un personaje que después desapareció y que tenía mucha gracia, pretendía crear un eje económico que uniera Sevilla con Écija. Y por cierto, como era la asociación que tuvo más importancia, que fue la proverista, se llevó tanto él como la gente que le rodeaba 11 millones de pesetas de aquella época, que no estaba mal, porque efectivamente el régimen partía de la base de que había que dar dinero a los partidos políticos. Es decir, esto tampoco ha sido una idea de la democracia, sino que hunde sus raíces en el franquismo. Otros partidos, como era el caso, otras asociaciones de Reforma Social Española de Manuel Cantarero del Castillo, que era una persona que venía de Falange y que decía que iba a crear un socialismo nacional, o la Unión Democrática Española de Silva Muñoz, de corte demócrata cristiano, bueno, pues la verdad es que desaparecieron en apenas unos meses. Es decir, aquello en el momento en el que se enfrentó con la realidad de las urnas, desapareció. Como desaparecieron también, y la verdad es que dieron muchas vueltas durante aquel año 75 y finales del 74, todos los intentos de acabar con la figura del príncipe, en el sentido de que a esas alturas los franquistas, que verdaderamente eran franquistas y seguían siendo franquistas, tenían muy claro que el príncipe iba a dinamitar el sistema franquista y por lo tanto intentaron impedirlo. Si lo intentaron en un primer momento insistiendo, por ejemplo, en el hecho de que el rey natural tenía que ser Alfonso de Borbón-Dampierre, casado con una nieta de Franco en vez de Juan Carlos, en ocasiones fue así y en ocasiones fue yendo a hablar con Franco y a decirle: no se fíe usted del príncipe, que se la va a jugar, ¿no? Hay una entrevista que se celebra el 19 de diciembre del 74, que además ha contado uno de sus protagonistas, Utrera Molina, que fue uno de los franquistas que siguieron siendo franquistas, aparte de suegro de Alberto Ruiz Gallardón, en la que Utrera Molina va a ver a Franco y le dice: mire usted, el príncipe se la va a jugar, o sea, el príncipe no quiere la continuidad de este régimen, lo va a dinamitar. Y Utrera Molina dice que en ese momento Franco se llevó un disgusto tremendo, que se quedó muy afectado, lo cual quiere decir que Franco, eso de que pensaba en una democracia, no se le ocurre nada más que un tonto, porque realmente Franco en lo que creía era la perpetuidad del régimen que le había creado, y cuando le dicen que su sucesor no lo va a mantener, se siente muy afectado y Utrera Molina lo dice. Y hay un momento en que al final Franco se empeña en decir: no, el príncipe a mí no me puede hacer esto, y le dice: porque existen juramentos que obligan y principios que han de permanecer. Claro, el juramento era el famoso juramento del año 69 del entonces príncipe Juan Carlos, jurando los principios fundamentales del movimiento, a los que debió de guardar lealtad como un semestre aproximadamente después de la muerte de Franco, y porque no había más remedio. Es decir, al final, se diga lo que se diga, la transición no viene del franquismo, la transición viene de volar por los aires el franquismo, y eso es algo que los franquistas que verdaderamente creían en el régimen y seguían pensando en ello, temían, como era el caso de Utrera Molina, o era el caso de Blas Piñar, o era el caso de Girón de Velasco, o eran tantos otros. En medio de una situación en la que se ve que esto no va a durar y que además Franco se está deteriorando, sucede además un fenómeno que es gravísimo en ese año 75, y es que el régimen de Franco vuelve a sufrir un aislamiento internacional como el que se produjo en los años 40, porque el 27 de septiembre del 75 se ejecuta a 5 terroristas, 2 de ETA y 3 del FRAP, se indultó a otros 6 terroristas, y eso provoca la retirada de los embajadores y una reacción durísima contra el régimen de Franco, yo creo que en buena medida motivado, pues se sabía que a Franco le quedaba poco más allá de 2 telediarios. Con lo cual, el franquismo cenital de ese año 75 en realidad era lo peor del franquismo. Es decir, es terrible que el régimen, que tuvo años brillantes, sobre todo en los 60 con el desarrollismo, sin embargo muere con lo peor de ese régimen, es decir, la incapacidad absoluta de gestionar una crisis económica. Los primeros 20 años del franquismo económicamente fueron un desastre, y si no llega a ser por el plan de estabilización, no sabemos lo que hubiera pasado con el franquismo, pero desde luego los años dorados de los 60 no se hubieran producido. Los 40 fueron una década desastrosa, y los 50 pues acabaron en la ruina económica de la que se salió gracias a los tecnócratas del Opus Dei, pero en aquel momento se volvía a repetir esa situación que bascularía durante toda la transición. En segundo lugar, el franquismo quedó de nuevo más inoperante que nunca en el plano internacional, y de hecho toda la historia del Sáhara está vinculado a eso.
En tercer lugar, se empezó a producir un desmantelamiento apresurado ligado a cuestiones fundamentalmente personales y, en última instancia, el franquismo, y esto es muy triste, murió matando, que yo creo que es uno de los aspectos peores. Tengo que decir que además con peticiones de mucha gente en el sentido de que no tenía sentido ejecutar esas penas de muerte en ese momento. Hay una carta que le manda su hermano Nicolás a Franco en la que le dice: Paco, yo sé que eres un buen católico y luego te vas a arrepentir, no firmes esas sentencias de muerte. O, por supuesto, la petición de indulto de Pablo VI, etcétera. El caso es que se ejecutó. En aquellos momentos, en los que además Franco es una sombra de sí mismo, la gran pregunta que se hacía es por qué Franco no cedió sus funciones, sobre todo cuando Franco en algún momento pensó en hacerlo a finales de los años 60, inicios de los 70. ¿Porque estaba tan enfermo como se dice o todavía tenía la cabeza? explicación que ha dado alguna de las personas cercanas a él, como es el caso de su médico, es que había un lío enorme en el Sáhara y no podía dejar al príncipe solo frente a una situación como la del Sáhara. Esto ha llegado a ponerlo en duda hasta persona tan poco sospechosa de antifranquismo como Vizcaíno Casas. Vizcaíno Casas, que tiene un libro muy notable sobre el año 1975, pues él mismo no cree que fuera así. Tiene la sensación de que Franco en sus últimos momentos realmente se aferraba al poder, pues porque estaba en sus últimos momentos, ¿no? Y lo cierto es que las últimas semanas del franquismo, para cualquiera que las viviera y que las recuerde, pues fueron un deshilachamiento terrible. Es decir, en medio de una retirada de embajadores como la de los años 40, si es que no peor, el 1 de octubre se produjo el homenaje a Franco en la Plaza de Oriente, muy impulsado además por todos los mecanismos del régimen. Franco, que estaba en una situación realmente muy mala, aunque se fuera su canto del cisne, en un momento determinado, en lugar de levantar una mano que estaba muy temblorosa, porque tenía un Parkinson galopante, levantó las dos manos unidas como si fuera un boxeador, en un gesto de estos que dejó a todo el mundo pasmado, porque cuando la gente lo está aclamando, pues él levanta las dos manos así, que fundamentalmente yo creo que lo que intentaba era evitar el temblor de la mano, que se notaba muchísimo, porque Franco en ese momento era un personaje semiagónico. El 12 de octubre, 11 días después, que es el Día de la Hispanidad, Franco sale a la calle después de estar 10 días recluido, pesca una gripe benigna que no le hubiera pasado en otra época, pero en ese momento se complicó y empezó la larga agonía de Franco, que duró pues un mes y medio. Para que nos hagamos una idea de lo que significó la gripe de Franco, que se complicó, 5 días después Hassan II anunciaba la Marcha Verde, en la seguridad de que efectivamente iban a ocupar el Sáhara y allí no les iba a plantar nadie cara. El 18, es decir, el día después del anuncio de la Marcha Verde, Franco redactaba su testamento político, que es un testamento que consta de su puño y letra y que, por cierto, tiene un análisis grafológico muy interesante en el que no me puedo detener ahora. El 25, Franco, que tenía una insuficiencia cardíaca muy fuerte, se encuentra con que además eso se suma un edema pulmonar con síntomas de asfixia, una afección bucal que era muy incómoda y hemorragias gástricas. Y por si fuera poco, pues el 30 de octubre uno de sus médicos le informa de que ha sufrido un infarto de miocardio y que tiene una complicación intestinal grave. Con esa situación, y estamos hablando del 30 de octubre del 75, Franco ordena la transmisión de la jefatura del Estado al príncipe. Y el príncipe se quiere asegurar de que efectivamente le transmite la jefatura del Estado de una vez por todas, porque el miedo que tiene es que suceda lo mismo que había sucedido el año anterior, que después de transmitirle la jefatura del Estado, luego la volvió a recuperar al final del verano. Y en ese sentido, pues es la propia hija de Franco la que le garantiza al príncipe que su padre no va a volver a asumir la jefatura del Estado. El 31 de octubre el príncipe preside el primer Consejo de Ministros, anuncia que va a ir al Sáhara, que lo hizo, y cómo estaría el país que el simple hecho de que el príncipe presidiera el Consejo de Ministros hizo que ese día subiera la bolsa. Es decir, que todo el mundo se daba cuenta de que Franco estaba en el final y que además el final estaba durando mucho. El 1 de noviembre Franco sufre una peritonitis y entra en una agonía que va a durar hasta el día 20. Es decir, los últimos 20 días de la muerte de Franco son días de agonía en los cuales se discute si incluso no se le está alargando artificialmente la vida con transfusiones masivas de sangre, y existe la anécdota que, en fin, es difícil comprobar si es cierto o no, porque tendrían que decirlo los protagonistas, de que en un momento determinado su hija se enfrenta con su yerno pidiéndole que deje morir al padre, pues no tiene ningún sentido que alarguen la agonía. En el día 14 de noviembre, en paralelo a la agonía de Franco,
tiene lugar la firma de los acuerdos de Madrid sobre el Sáhara, en los cuales el gobierno de Franco, por supuesto ya más en el otro mundo que en este, lo que hace fundamentalmente es permitir que Marruecos se apodere del Sáhara, en contra de la posición que ha mantenido España durante todos esos años y en contra de la posición de las Naciones Unidas. Y finalmente, como de todos es sabido, el 20 de noviembre a las 5:25 de la mañana, aunque F había anunciado unos minutos antes la muerte, se produce la muerte de Franco. La muerte de Franco se da en unas circunstancias que yo creo que hay que recordar, es decir, el cadáver de Franco va a ser visitado por centenares de miles de personas en los días siguientes. Me imagino que muchos habrían querido que además no quedara constancia gráfica de que visitaron a Franco. El día 23 es enterrado en el Valle de los Caídos, curiosamente tras una homilía muy elogiosa del cardenal primado Marcelo González, que era mucho más elogiosa que la que el día anterior había pronunciado Tarancón en la coronación de Juan Carlos. Es decir, Tarancón estuvo elogioso con Franco, pero marcando distancias, porque evidentemente era obvio que Franco se había muerto, mientras que en el caso de Marcelo González, pues se explayó con él. Y en el momento en el que muere Franco, y con esto concluyo, lo que muere es el régimen. Franco siempre quiso que su régimen perviviera. Hay unas declaraciones, y se podrían citar docenas, del 17 de noviembre del 67, donde Franco, y cito textualmente, decía: «No debe haber lugar a dudas sobre el propósito de permanencia histórica de nuestra obra política. No hemos arbitrado una solución de emergencia, ni somos un paréntesis en la historia de España. La España nacida el 18 de julio por un esfuerzo heroico va a ser continuada a través de los años por un esfuerzo tenaz de sucesivas generaciones». No hace falta decir que no fue así. Es decir, el Franco que pensaba que estaba todo atado y bien atado y que el régimen se perpetuaba, aunque la jefatura del Estado fuera un rey, pues realmente no consiguió sus propósitos. Y la prueba está en que el 29 de noviembre, es decir, poco más de una semana después de la muerte de Franco, el rey firmaba un indulto general e inmediatamente nombraba presidente de las Cortes a Torcuato Fernández Miranda y quitaba a Rodríguez de Valcárcel, que era un franquista de los que creía que el régimen podía continuar. El régimen no iba a permanecer, el régimen iba a ser demolido, pero hasta sus cimientos, y los que habían servido y colaborado con ese régimen o bien fueron muy débiles para impedir la voladura, que sería el caso de Utrera Molina, o de Girón, o de Blas Piñar, o de muchos otros, o bien se sumaron a la voladura en la convicción de que el franquismo pues había muerto con Franco y que ese régimen no se iba a perpetuar. Pero eso, como diría Kipling, ya es otra historia y es otra era dentro de la historia de España. Y se agradece que tanto Federico como tú hayáis arrojado luz a una época, la de la dictadura franquista, que sigue siendo poco enseñada en los colegios. Parece que a partir del 75... Nadie, yo ¿sí? Creo que no llega nadie ni a la... Bueno, pero si estudiamos a partir del 75 se abre como una luz, se ven incluso vídeos, el español es Franco ha muerto, etcétera, pero todo lo anterior hay una sensación absoluta de vacío, de que no se quiere informar, de que hubo muchísima maldad, pero que en temas económicos vosotros habéis pues ido explicando poco a poco algunas cosas que hubieran podido a lo mejor servir de ejemplo o no. Te leo algunos mensajes y a la vuelta de publicidad muy bien. Escuchamos la canción que has elegido. Además dice... Que yo creo que es muy simbólica del año 75. Pues nos dice un oyente en nuestro teléfono para enviar SMS, lo voy a recordar, el 27442. Ustedes teclean su opinión en él. Dice: esta sección merece por sí misma un disco recopilatorio de la música de esos años en España. Cierto. Y me imagino que esa colación de ese disco recopilatorio que habéis realizado, que habéis escogido los temas principales entre los cuatro de los grandes de esta casa, que son muchos los grandes. Dice este oyente, leo opiniones sin ningún tipo de censura, dice: a la izquierda le molesta especialmente que el dictador muriera plácidamente en la cama. Tú has contado que esa placidez tampoco fue tal. No, pero no cabe la menor duda de que murió en la cama. O sea, eso es... Es más, el libro de Vizcaíno Casas que yo mencionaba antes se titulaba 1975, el año en que Franco murió en la cama. Yo creo que eso es muy claro, y creo que efectivamente a la izquierda le dolió muchísimo que finalmente Franco muriera en la cama. Dice este otro: Franco no se imaginaba que el rey iba a traer la democracia. Se pregunta, dice: no me lo creo, es una opinión. No, yo eso sí que me parece que es obvio. Es decir, y ahí hay muchos testimonios de gente cercana a Franco.
Es decir, que efectivamente le advirtieron y que comprobaron que Franco se negaba a creerlo. Franco creía en la perdurabilidad del Estado del 18 de julio, como lo llamaba. Dice este otro, el régimen franquista se hizo el harakiri a sí mismo para dar paso a elecciones en las Cortes. Sí, yo creo que hay una parte de verdad en el sentido de que efectivamente el franquismo llega a la conclusión de que el franquismo no puede perdurar y se hace el harakiri. Yo he comentado en alguna ocasión que la transición no es obra del franquismo, es de la traición al franquismo o, si se quiere, de la demolición del franquismo. Y las Cortes se autodemolieron. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. Te leo alguno más, que funciona esta fórmula de pregunta-respuesta para nuestros oyentes. ¿Son ricos los herederos de Franco? Siempre se echa en cara eso a los dictadores. Yo creo que es gente relativamente acomodada, pero no de una manera exagerada. Es decir, yo no creo que la familia de Franco haya sido un caso como, por ejemplo, el de Marcos en Filipina o el de otras personas. Yo creo que la familia de Franco es una familia de buen pasar, que seguramente tendría mejor pasar a lo mejor que la familia de Stalin y muchísimo peor pasar que otros dictadores como hayan podido ser los Somoza o los Marcos. Y dos, para terminar, dice este oyente, se pregunta si nos habría ido mejor si hubiéramos entrado en Europa al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y otro que dice, a pesar de ser una época tan reciente, hay demasiada controversia, todo está en los periódicos, en los libros, en las películas, es fácil de comprender. Es la opinión que nos llega al 27442. Ustedes teclean en su teléfono móvil LD, dejan un espacio, nos mandan un SMS, una pregunta, una opinión, absolutamente lo que ustedes quieran. El coste es 1,42 euros, pero merece la pena porque luego hay una cesta increíble de premios. Lo dicho, hacemos esa pausa, nos vamos a tomar un ceregumil, Carmen Carbonell. Un ceregumil, además un tónico reconstituyente que seguro que conocen porque lleva 100 años en el mercado, que se dice poco, un siglo en el mercado español, y está especialmente indicado para personas mayores y también personas que están en un estado de convalecencia o que por una mala alimentación se encuentran un poquito cansados, un poquito desganados. Como tiene cereales, vitaminas, minerales y proteínas, lo que ayuda es a abrir el apetito y además a sentirse un poquito más fuerte, con un poquito más de ganas para seguir haciendo cosas. Así que yo les recomiendo que se tomen una cucharadita de ceregumil todos los días, que se vende en farmacias y en parafarmacias. Pues a la vuelta de esta pausa van a escuchar ustedes un tema que seguro que les trae algún que otro recuerdo. Son los poetas andaluces del grupo Agua Viva. Es radio. Que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos.
Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta. Esta es una de las canciones emblemáticas de esa época, que era de un grupo que se llamaba Agua Viva. Esta era la época en la que salían ciento y la madre los grupos, o sea, eran grupos inmensos. Hasta 60 y pico se han llegado a contabilizar en la formación. En fin, los que tuvieron más éxito, lógicamente, eran Mocedades y Nuestro Pequeño Mundo, que además iban cambiando los miembros, porque a ver quién mantiene a 12 personas o los que fueran allí dentro, pero luego había infinidad, o sea, estaba Jarcha, estaba Agua Viva, o sea, había muchísimos grupos. Y esta es una de esas canciones emblemáticas de ese momento en el que, bueno, pues la idea de los poetas andaluces de ahora enlazaba sobre todo con Lorca y con Alberti. Tengo que decir, por cierto, que ese mismo año Planeta sacaba el premio Espejo de España en el 75 y daba el premio a un libro sobre el asesinato de Lorca. Es decir, que la línea ya era que, bueno, al régimen le quedaban 2 telediarios y cualquiera que lea los periódicos de la época en ese sentido lo ve con una claridad tremenda. Tengo que recomendar un libro que a mí me parece un libro excelente para esta etapa del franquismo, pero en general prácticamente los 30 años que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es un libro de Ricardo de la Cierva que está descatalogado, pero se puede encontrar con facilidad en Iberlibro, que es el segundo volumen de su historia del franquismo. Ricardo de la Cierva fue de los que inmediatamente escribió una historia del franquismo con enormes críticas, pero tuvo un éxito de ventas extraordinario, y concretamente el segundo volumen, que yo creo que es menos conocido, a mi juicio es mucho mejor que el primero, y era un volumen que se llamaba Historia del franquismo, aislamiento, transformación, agonía, 1945-1975. Para mí es una de las mejores obras relacionadas con las 3 décadas finales del franquismo. Tiene reproducidos muchísimos documentos de la época que yo no he encontrado en ningún otro libro, por ejemplo, muchos documentos de la conferencia episcopal, de cruces de notas con Franco, de las que nadie sabía en aquel entonces, y es un libro que merece la pena leer. Si yo tuviera que recomendar un libro para el último periodo del franquismo, estoy pensando desde el año 69 hasta el 75, me quedaría con este libro, y si fuera solo, pues desde la muerte de Carrero Blanco al 75, me quedaría con el de Luis Herrero, que recomendaba la semana pasada. César Vidal, agradecerte esta temporada. Ha sido un placer. Contamos contigo, por supuesto, para la próxima. Dios mediante. Seguiréis, Federico y tú, explicando historia, además sin ningún tipo de complejo. Bueno, no sé lo que haremos, pero algo haremos. Sí, o sea, pero yo creo que relacionado... Todavía no lo hemos decidido. Pero sin complejos será. Sin complejos, sin ningún Y relacionado con la historia, en cierto modo, muy ¿no? Posiblemente, imagino. Muy posiblemente. Pues eso, todos ustedes pueden disfrutar la compañía de César Vidal toda esta semana, o prácticamente toda la semana. Él no cierra hasta temporada. El jueves incluidos. Efectivamente, hasta este jueves. Repito, gracias. Hacemos otra pausa y a la vuelta decíamos que un director de, yo creo que la principal y casi única revista científica que queda ahora mismo en España. Bueno, hay alguna otra muy importante también, pero bueno. Sí, pero Cuo ya es referente absoluto. Sí. Pues para mí también, Jorge, ¿qué quieres que te diga? Pues vamos a hablar de revistas científicas. Efectivamente. Cómo llegaron a España las primeras revistas científicas divulgativas de formato norteamericano, y que fue en esos años, en el 75, 76. Y que de hecho hoy todavía utilizamos para hablar de ciertos artículos o informaciones relacionadas sobre todo con medicina. Decimos, lo han publicado aquí, luego tiene que ser verdad, ¿no? Pero antes nos aseguramos, como siempre, Carmen, con Línea Directa. Con Línea Directa además tiene un seguro especial para aquellas personas que son jóvenes. Los que se acaban de sacar el carnet de conducir tienen que tener en su guantera, en la guantera de su coche, el seguro de Línea Directa, esa póliza. Y si no son jóvenes, tienen algunos años más, también, porque es imprescindible que en todos los coches, en el vehículo que conduzcamos, vaya ese seguro, el de Línea Directa. Y aquellas personas que no lo tengan todavía se pueden cambiar y encima nos renuevan el seguro con un precio mejorado. Y esto está además garantizado por Línea Directa. Se pueden informar de las condiciones en www.lineadirecta.com o llamando por teléfono al 902-123-993, 902-123-993. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y ya saben que hay un teléfono, es el 91 567 1876. En ese teléfono pueden ustedes comprar ese
quinto, o sea, esos 5 discos que han seleccionado los principales comunicadores de esta casa, y en ese teléfono también pueden ustedes contactar con Gonzalo Colomer, que les ofrece artículos pues como el que hoy les traemos con un descuento especial. Es un bolso con candado que quieren que les diga, a mí particularmente me vendría muy bien, además en estas épocas en las que vamos a la playa, vamos a la piscina, dejamos el bolso abandonado. Bueno, pues ya no hay que ser tan cándidos e inocentes. Gonzalo Colomer, buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar del nuevo bolso con combinación Backlock, ideal para esos momentos en que las mujeres se apartan un rato de sus pertenencias en la playa o la piscina, ya que podrán anclarlo a la tumbona o sombrilla sin temor a que un caco se haga con él. Además, solo hoy lo podrán adquirir con un 10% de descuento en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 91 567 1876. Entre en la tienda de libertaddigital.com y sorpréndase. Es Radio. Antes de continuar hablándoles de historia, les vamos a hablar de historias particulares, de las de determinados niños que viven en países con un altísimo índice de pobreza, entre ellos Malí, y en los que World Vision, una ONG que desde aquí hemos apoyado desde el primer día, está haciendo una auténtica labor humanitaria de recuperación y sobre todo de educación para que esos niños en el futuro puedan llegar a ser alguien. Tienen cara, tienen nombre, tienen familia y sobre todo lo que tienen es un futuro por delante que podemos nosotros contribuir a mejorar gracias, ¿verdad, Carmen?, a esta ONG, a World Vision. World Vision además lleva 60 años colaborando en estos países y en este caso hablamos de una historia en concreto, como decías, es la de Sirima, que es un niño de 4 años y que vive en una aldea sin recursos de Mali, en África. En concreto, este niño no va a la escuela porque todavía es muy pequeñito y aunque la educación es pública en su país, los padres no tienen los recursos mínimos para cubrir el coste de las tasas de matriculación o de los libros y por eso pedimos ayuda para Sirima a través de la colaboración y el apadrinamiento con la ONG World Vision. Es muy pequeña la cuota, son 25 euros al mes y 25 euros es el precio del futuro de este niño, de Sirima. Tienen que llamar por teléfono al 902 20 80 10, 902 20 80 10 o entrar en una web que es www.apadrinamiento.es donde pueden conocer más datos sobre este y otros niños con los que colabora la ONG World Vision. Siempre utilizamos esta gracia, Federico Jiménez Los Santos, cuando hace el programa. Dice, imagínate que tú te pones a apadrinar a este pequeño y de mayor es el gran Zidane. Pues imagínense ustedes qué orgullo, ¿no?, haber podido contribuir a que este niño sea un Zidane o un gran ingeniero de la NASA. Jorge Alcalde decía, gracias Carmen, que nos iba a hablar de publicaciones científicas pioneras. Sobre todo una en concreto, en España se llamó Investigación y Ciencias, se sigue llamando Investigación y Ciencias, la versión en español, para nuestro país, de Scientific American, que es una de estas grandes revistas de divulgación, de alta divulgación, estadounidenses. A España llegaban en inglés, por supuesto, este tipo de revistas desde hacía mucho tiempo. Llegaba Popular Mechanics, por ejemplo, Mecánica Popular, otra revista que se hizo muy famosa entre los aficionados a la ingeniería, a la mecánica, a la ciencia cotidiana, que también venía de Estados Unidos. Pero Investigación y Ciencia sin duda ha sido una de las grandes revistas de esas de divulgación un poquito para expertos, no divulgación popular como nos gusta a lo mejor hacer nosotros aquí, o que sino un poquito más elevado. Los científicos entendían lo que pasaba en otras áreas de la ciencia leyendo revistas como esta. Es muy divertido ojear esos primeros ejemplares. El primer ejemplar salió en octubre de 1976, el primer ejemplar español, con una portada que nos parecería adacadabrante, porque era una especie de mantra tibetano, y hablaba de las matemáticas chinas, una cosa que, claro, hoy en día por una portada de revista es difícil encontrar algo así, ¿no? Y viendo esos números, esos primeros números, nos damos cuenta de cuáles eran las necesidades, las pasiones científicas de aquella década, y una de ellas era fundamental. Es casi enternecedor ver cómo se anunciaba el futuro, la futura erradicación de la malaria. En el tercer número de la revista Investigación y Ciencia, llevaba una portada muy graciosa con una ilustración de unos macacos japoneses, hablaba sobre el comportamiento de los macacos japoneses, y el primer número, el primer artículo, el que abría ese número, hablaba precisamente de que estábamos a un paso de erradicar, he dicho la malaria, que decir la viruela, estábamos a un paso de erradicar la viruela. Porque efectivamente en esos meses de 1976, la OMS había constatado que se llevaban ya 9 meses sin aparecer un caso
nuevo de viruela en el planeta, y había establecido un trabajo de campaña, un trabajo de campo muy exhaustivo en el último país del mundo en el que quedaba constancia de que se habían producido infecciones en varias familias por viruela en los anteriores medio año aproximadamente, que era Etiopía. En parte del desierto y en parte de la montaña se habían aislado varios focos de infección que estaban siendo controlados muy exhaustivamente. Había 1000 operarios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, analizando caso por caso los miembros de estas familias, y si se hubiese detectado algún caso nuevo, pues se habría aislado a esta persona, se habría vacunado a todos los miembros de su familia, todas las personas con las que hubiese estado en contacto. Pero la esperanza, y eso es lo que aparecía publicado en ese artículo de 1976, de diciembre de 76, en Investigación y Ciencia, era que pasasen 2 o 3 meses más sin aparecer ningún caso nuevo de viruela, y por lo tanto la OMS podía declarar oficialmente erradicada esta enfermedad, como así ocurrió. Como así ocurrió, efectivamente, pasaron 4 o 5 meses, no se conoció ningún caso nuevo y se consideró oficialmente erradicada. Es importantísimo, y además eso se demuestra en la pasión con la que los escritores de la época escribían este artículo. Es importantísimo porque era la primera vez demostrada que la ciencia había conseguido erradicar una enfermedad, que había habido una campaña exhaustiva y además premeditada para acabar con ella. Una campaña que no duró mucho, nació en 1967, en apenas 9 años. La OMS invirtió 83 millones de dólares de la época en conseguir el objetivo de erradicar la viruela a través de unas campañas de vacunaciones masivas, a través de la mejora del sistema de vacunación, pues una vacunación que tenía que ser además mucho más eficaz y mucho más barata para poderla hacer llegar a los países más pobres del planeta. La viruela evidentemente se había erradicado del mundo occidental, era muy extraño, gracias a la vacuna, ¿no? La vacuna de Jenner, la vacuna antiquísima. Pero en el mundo pobre, en el mundo no desarrollado, era muy difícil hacer llegar la vacuna se deterioraba, la vacuna necesitaba unas dosis que eran muy caras. Se mejoró el sistema de suministro de la vacuna, el sistema de inyección, el sistema de transporte de la vacuna para que esto pudiese llegar a cualquier rincón del planeta. Y poco a poco se ven los gráficos de cómo va descendiendo el número de países con casos detectados de viruela. Desde 32, 33 países a principios de los años 60, hasta 2, 3 países a principios de los 70, hasta un solo país en 1976, que era Etiopía, que es en el que al final se pudo considerar erradicada la viruela ya para siempre. En teoría para siempre. Sabemos que desde entonces quedan a recaudo de autoridades sanitarias en Estados Unidos y en Rusia algunas cepas del virus de la viruela. Hay mucha polémica todavía, hace muy poco. La OMS ha estado debatiendo qué hacer. A raíz del 11M también, sí, del 11S. ¿Qué hacer con esas cepas? Si se destruyen definitivamente o no. Si se destruyen, habremos perdido una información genética importantísima para lo que pueda venir en el futuro. Otros virus similares o otros rebrotes de la viruela que nos pudiesen ayudar a combatirla. Pero si no se destruyen, siempre queda el riesgo de que estos virus escapen. Y hay que tener en cuenta que ya no se vacuna contra la viruela. De manera que si Pero aquí la parada de vacunación yo creo que debió empezar algo más tarde, porque el doctor de la Morena siempre nos explica que esa roncha que tenemos todos los de mi generación, ya por ejemplo la de Laura Herrero, que nos va a hablar ahora del Corte Inglés, me parece que no debe tener pues esa pequeña cicatriz que dejaba la vacuna de la Hubo un lapso de tiempo, pero muy corto, porque ya digo que estamos hablando de 1976, que es cuando se erradica. Sí. Y bueno, pues algunos de los que tenemos esa marca, pues fuimos vacunados más o menos por esa época, los últimos años ya de vacunación obligatoria contra la viruela. Una enfermedad que además se transmitía solo entre humanos y por eso es fácil de erradicar. La verdad es que es una enfermedad que permitió ser confinada con cierta facilidad porque no había, por ejemplo, un reservorio animal, o las aves, por ejemplo, que desperdigan los virus con mucha mayor facilidad, o el ganado, que es más difícil de controlar. Y una enfermedad además que venía de tiempos inmemoriales. Ramsés V parece que se ha detectado que murió de viruela y tiene síntomas de viruela todavía en los tejidos que se han conservado de él, y que curiosamente en grandes épocas de la humanidad, por ejemplo en Grecia y la Roma clásicas, no existen escritos sobre la existencia de la viruela, que es raro que no se haya escrito, porque si hubiese afectado a tanta gente debería haber quedado algún registro escrito, ¿no? Pero es posible que a lo mejor allí no lo padeciesen tanto o padeciesen otros tipos de enfermedades similares. 1976, con la llegada de estas revistas de investigación y ciencia y otras que después vinieron, nos muestran cuál era la fascinación por lo que iba a ocurrir en la ciencia en aquel momento, y evidentemente la salud es lo que más nos fascina, y en este caso la erradicación de la viruela se cumplió a los poquitos meses. Pues Jorge Alcalde, también despedimos temporada
centrada en este asunto, estas preguntas científicas que han ido haciendo los oyentes. Nos vemos en todo este verano. Pues vamos a seguir estaremos hablando de estas cosas, de ciencia, de vida cotidiana, de curiosidades, de lo que pasa en el mundo que nos rodea. El director de la revista Cuba hablando de ciencia. De curiosidades. Y decíamos que Laura ya no está vacunada de viruela. Laura, buenos días. Buenos días, Isabel. Pero en el Corte Inglés nos ofrecerían soluciones para todos. Estoy segura, absolutamente. Sí, porque la verdad que tienen de todo, pero lo mejor son las rebajas del Corte Inglés con más marcas y más descuentos que nunca. Las sandalias de mujer por solo 29,99 euros y una selección de marcas de zapatos para hombre con un 30% de descuento, y en perfumería Calvin Klein One o Calvin Klein B de 200 mililitros por solo 39 euros. Bueno, y no sé si, Isabel, estás pensando ya en hacer la reserva de los libros de texto para el curso que viene. Hasta el 31 creo que tengo. Hasta el 31 de julio, y eso lo mejor es que vayas al Corte Inglés porque todos son ventajas. Ellos se encargan de buscar todos los libros, así no tienes que ir de un lado para otro. Además, ahora en verano que hace calor, no apetece. Cuando tengan lista toda la reserva, ellos te avisan mediante un SMS al móvil, para que tampoco tengas que preocuparte de nada. Y este año además te regalan un 5% de descuento en material para el cole y un seguro de accidentes para tus hijos gratis. Muy bien. Así como esto, dos ventajas. Y el Corte Inglés patrocina la Jornada Mundial de la Juventud. Pues gracias, Laura. Nosotros escuchamos las noticias de las 11 y a la vuelta está con todos ustedes el doctor Enrique de la Morena para darnos consejos para prevenir una de las afecciones más habituales durante estas fechas, la gastroenteritis por intoxicación alimentaria. Pero también vamos a jugar un poco a recordar. Hace exactamente un año celebrábamos una grandísima victoria, la de la selección española en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Nosotros no vamos a ser menos, está todo el mundo conmemorándolo, pues hemos decidido rescatar algunos de los sonidos y que algunos de los especialistas en deportes de esta casa recuerden cómo fue aquel momento. Y por supuesto, hoy no nos vamos a quedar sin comer, tiene que haber una receta, va a ser Pedro Madera quien nos traiga hoy la forma de hacer carrilleras al vino tinto. Se han propuesto hacérmelo dificilísimo a mí, que soy muy inexperta en la cocina. Además, hoy les recuerdo que entregamos premio un fin de semana nada menos que en el Reino Unido gracias a Travelodge. Están a tiempo de enviarnos recetas a la siguiente dirección, a la mesa @eslamanana.com. Estamos jugando a hacer revueltos. Bueno, pues todos ustedes imagínense lo que se puede hacer con una sartén, un par de huevos y lo que ustedes piensen.